Queridos hermanos, damos inicio a esta cuarta charla online del Centro Evangélico Universitario de la Catedral Evangélica de Puente Alto. Esta charla lleva por título ¿Cómo estudiar en casa y no rendirse en el intento? Herramientas útiles para familia y tutores. Y ha sido impartida por el Departamento de Educación del CEU. El objetivo principal de esta charla es entregar información útil y sobre todo práctica para mejorar el estudio en casa, teniendo en cuenta que padres y tutores toman un rol muy importante en el aprendizaje de niños y jóvenes. Esta charla se compone de dos partes. La primera parte, que es la que veremos el día de hoy, lleva por título Estudiar en casa, la pandemia y una de sus consecuencias. Y lo desarrollará nuestra hermana Yael Uribe Catalán. Ella es socióloga, magíster en economía con mención políticas públicas. El otro tema que trataremos hoy lleva por título Tips para padres y tutores, plan de aprendizaje a distancia, y lo llevará a cabo nuestro hermano Ricardo Santamaría. Él es profesor de educación básica y es corrector de portafolios, evaluación docente del MIDE UC. La segunda parte de esta charla, que será con la ayuda del Señor el próximo lunes 15 de junio, la desarrollarán nuestras hermanas del Departamento de Educación del CEU, al igual que nuestros hermanos el día de hoy, la hermana Maciel San Martín. Ella es educadora diferencial, magíster en Ciencias de la Educación, y la hermana Catalina Paiva, que es estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial. Entonces, mis hermanos, que el Señor le dé gracia a nuestros hermanos y a usted le abra el entendimiento y ayude a poner en práctica estas enseñanzas. Sabemos que será de gran bendición para su familia y usted. Damos inicio entonces la charla de hoy, comenzando con nuestra hermana Yael Uribe. Que el Señor le revista de gracia. Mis hermanos, gusto de saludarles. Les habla la hermana Yael Uribe. Le agradezco al Señor antes que todo por la oportunidad que me da de estar compartiendo con ustedes en esta charla con mis hermanos del CEU. Van a participar también de ellos la hermana Maciel, la hermana Catalina y el hermano Ricardo, con quienes hemos preparado estas sesiones de trabajo para abordar un tema, ¿verdad?, que hoy día nos atañe respecto de las cuarentenas y el confinamiento que hemos tenido que vivir a partir de la pandemia que nos aqueja. Y bueno, cómo estudiar en casa. Eso es lo principal que vamos a abordar, así que le pido al Señor que me revista de su gracia para poder tocar este primer tema, que es estudiar en casa, la pandemia y una de sus consecuencias. Los objetivos que queremos compartir o que queremos cumplir en esta charla, primeramente, acompañarnos en este proceso de estudio en casa en medio de la pandemia, visibilizar el rol de las familias y de los tutores en el aprendizaje de los estudiantes. Lo que antes era algo súper puntual, hacer una tarea, hacer un trabajo o leer un libro en la casa, hoy día se ha transformado en la rutina. En el día a día las familias se han tenido que hacer cargo de esta responsabilidad de estudiar en la casa y de mantener el aprendizaje. Por lo tanto, es importante que lo visibilicemos y que miremos también cómo lo estamos haciendo. Generar espacios de conversación y aprendizaje al interior de las familias a partir de la experiencia de estudiar en el hogar. Y entregar herramientas para ocuparnos del aprendizaje de los niños y jóvenes en la casa. Esto lo vamos a compartir con mis hermanos que les mencioné, con quienes hemos trabajado en estas presentaciones. Hace algunas semanas atrás hicimos una encuesta donde les preguntamos algunas cosas pequeñas para tener una orientación de cómo focalizar estas charlas. Y bueno, las principales respuestas las tuvimos de niños de básica, entre cuarto y quinto básico, tercero y cuarto medio. También tuvimos respuestas de jóvenes de educación superior y también de pequeños de enseñanza preescolar. Hicimos una lista de algunas dificultades, ¿cierto?, que se podían presentar en el aprendizaje de los estudiantes, y las que obtuvieron más respuestas fueron la concentración, los hábitos de estudio y alguna materia en específico como que se dificulta, ¿cierto?, para el estudiante de aprender. También quisimos saber si el niño o joven cuenta con algún tutor, y principalmente hoy día se hace cargo un familiar, lo hace solo, sin tutor, o bien tiene asignado un tutor del CEU.
Por esto mismo queremos mostrarles, ¿cierto?, algunos números del trabajo que se está haciendo con las tutorías. Hoy en día tenemos 19 tutores, hay 23 alumnos, 10 de ellos pertenecen a educación básica, 9 a educación media, y tenemos 4 jóvenes que están cursando educación superior. Tenemos 8 materias de estudio, se concentran principalmente en las materias de matemática, lenguaje, historia, ciencia, otras más específicas como biología, química, física e inglés. Y con esto hacemos 53 horas de tutoría a la semana. Como contexto, dentro de esta pandemia, ¿cierto? Tenemos efectos sanitarios, algunas medidas de mitigación, tenemos efectos sociales también. Hoy en día se ha escuchado mucho que ha salido lo mejor y lo peor de nosotros. Lamentablemente, ¿cierto? Hemos visto distintas situaciones donde en lo social nos hemos visto afectados, nosotros, nuestros vecinos y bueno, el país en general. Efectos económicos también que han sido producto de esta pandemia. Quizás algunos de nosotros hemos perdido trabajo, hemos perdido negocio, estamos en búsqueda de trabajo hoy en día y nos hemos visto en desmedro respecto de la situación económica que teníamos anteriormente. Pero sabemos que servimos al Señor, por lo tanto tenemos que confiar en Él, en que estos efectos, si nos están pasando la cuenta de alguna manera, el Señor nos ayude para seguir adelante. Bueno, en esta charla, en esta ocasión, vamos a abordar, como les mencionaba, principalmente el estudio en casa, una de las medidas sanitarias, de las primeras que se tomaron, que fue la suspensión de clases, ¿cierto? Y cómo estamos abordando esta tarea en el hogar. Aquí la idea es que reflexionemos un poco. Estamos en la parte izquierda de la pantalla, donde está el estrés, la depresión. Hemos tenido que contar hasta 10, hasta 20, hasta 100 para no explotar. Lo hemos abordado de manera negativa o de manera más positiva, entendiendo de que tenemos que cumplir con las medidas sanitarias, ¿cierto? Estar en casa, estar guardaditos, y eso también conlleva otras consecuencias. Estamos todos juntos en la casa, ¿cierto? Y lo hemos abordado de manera negativa o positiva. Positiva, ¿cierto? En esta parte derecha de la pantalla, donde lo podemos hacer con creatividad, buscando soluciones más que problemas quizás y trabajando en equipo también. La verdad es que estar en una cantidad de metros cuadrados acotados, donde quizás hay familias de 4, 6 personas, todos de distintas edades y todos con distintos intereses, a lo mejor se han producido roces, se han producido problemas, pero bueno, antes que todo que el Señor nos ayude y nosotros también poner de nuestra parte para que ojalá podamos estar a este lado derecho de la pantalla donde estamos abordando soluciones, donde estamos trabajando en familia, ¿cierto? Y estamos tratando de ser creativos para que este día a día no se nos convierta en una rutina tediosa, sino que por el contrario podamos aprovecharla de la mejor manera. Bueno, independiente de cómo estemos abordando esta situación de cuarentena, tenemos que continuar. Ojalá la estemos abordando, como decíamos, ¿cierto?, en este lado derecho de la pantalla de la manera más positiva que podamos, con la ayuda del Señor, pero tenemos que seguir. Muchos de nosotros tenemos que seguir trabajando, algunos porque estamos en estos trabajos que son indispensables, ¿cierto? La salud, los policías, otros tantos trabajos que necesitan continuar y darle continuidad también a la comuna, a la ciudad, al país. Y otros por necesidad, porque entendemos que muchos de nosotros trabajamos y con eso subsistimos, y el día a día para muchos es fundamental para poder tener el sustento del hogar. Cargo de las tareas de la casa, ¿cierto? Los que quizás estemos en teletrabajo han visto que se duplica o se triplica el trabajo, porque además de cumplir con nuestra empresa, tenemos también que cumplir con las cosas del hogar y con las tareas, ¿cierto? Desde lo más básico de hacer la comida hasta también, ¿verdad?, cuidarnos entre nosotros. Como mencionábamos, tal vez alguno de nosotros perdió el trabajo, por lo tanto hoy día su principal orientación es estar en busca de él y con la ayuda del Señor, ¿cierto?, que nos pueda abrir puertas.
Y por otro lado, los más pequeñitos que también ojalá que se sigan divirtiendo, que a pesar del encierro, ¿cierto? Y de estar un poco confinados, podamos seguir entreteniéndonos y podamos seguir pasándolo bien en familia. Y sin quitar la responsabilidad, que es lo que nos atañe en este momento, de conversación, ¿cierto? De seguir estudiando. Que el aprendizaje no se detenga, ¿cierto? Porque si bien no hay clases, pero sí tiene que seguir el aprendizaje en cada uno de nosotros. ¿Cómo abordamos el estudio en casa? A lo mejor alguno se pregunta por qué tengo que seguir estudiando si están suspendidas las clases. La verdad es que están suspendidas las clases, pero no el aprendizaje, no el conocimiento. El estudio genera justamente conocimiento. ¿Y por qué es importante? Porque el conocimiento permite desarrollar capacidades para la mente e incluso previene enfermedades. Hay enfermedades de la mente como el Alzheimer, ¿cierto? Que cuando uno tiene rutinas de estudio y tiene rutinas para practicar y para memorizar, enfermedades, ¿cierto? Que se pueden retrasar, es parte de los beneficios que tiene seguir estudiando y adquiriendo conocimiento. Con conocimiento tomamos mejores decisiones. La información es fundamental para nosotros poder decidir de una u otra manera. Y mientras más información y mientras más conocimiento tengamos, la verdad es que vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Para qué decir que el conocimiento genera progreso en las sociedades? Mientras más estudiamos, mientras más conocimiento obtenemos, mejor va a ser nuestra sociedad. De manera individual vamos a crecer y al crecer de manera individual también vamos a hacer crecer la sociedad. Y estudiar desarrolla, bueno, entre otros beneficios, pero el último que tenemos acá, estudiar desarrolla y fortalece habilidades sociales y personales. Mientras más conocimiento nosotros tengamos, mejor nos vamos a poder relacionar. Vamos a tener temas de conversación, vamos a ser más sociables. Y en cuanto a habilidades personales, se desarrolla la disciplina, se desarrolla la imaginación, y de esa manera, ¿cierto?, vamos a hacer y vamos a mejorar nuestras habilidades tanto sociales como personales. Entonces, el beneficio de estudiar, si se suspenden las clases, no se suspende el aprendizaje, por eso es importante, ¿cierto? Y por otras tantas cosas más, que podamos seguir estudiando en el hogar en esta forma distinta, pero hay métodos para hacerlo. Ahora, ¿cuál es el mejor método para estudiar? Podemos identificar varios, pero cada uno tiene habilidades distintas y a lo mejor, no sé, por ejemplo, tenemos que leer un libro y nos van a hacer preguntas de ese libro, que es una de las situaciones conocidas en lenguaje, por ejemplo. Quizás para algunos es más fácil destacar, hacer un resumen, dibujar una escena de ese libro que nos permita recordar. La idea es que nosotros podamos identificar cuál es el método que más nos acomoda para tener un aprendizaje más fácil. Bueno, el Ministerio ha dispuesto también diversos medios virtuales y también los colegios. La idea es que los aprovechemos también en estas instancias donde estamos estudiando de manera virtual. ¿Bajo qué realidad o realidades estamos estudiando? Cada uno de nosotros es distinto y por lo tanto interpretamos las cosas de manera diferente. Nosotros interpretamos el entorno de acuerdo a la personalidad y lo que quizás para algunos es confinamiento o cuarentena o es un problema estar encerrado, para otros es compartir. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás un niño pequeño está súper contento con que los papás estén en la casa, y quizás los papás no tanto, porque sabemos los problemas que esto nos trae, ¿cierto? Problemas sociales, como decíamos, y problemas económicos también, porque no podemos salir a trabajar. Pero tenemos que entender y respetar que cada uno de nosotros aborda la realidad de manera distinta. Por lo tanto, la idea es que seamos respetuosos los unos con los otros y podamos entender que quizás un niño o un niño principalmente, hoy día quiere aprovechar más a los papás, quiere aprovechar más a las familias, por lo tanto compartir en un espacio donde para la mayoría puede ser confinamiento, ¿cierto? Pero las realidades todas las abordamos de manera o las interpretamos de manera distinta. Los medios de los que disponemos en la casa también pueden facilitar o no el aprendizaje, por eso es importante que hagamos este reconocimiento de que todos abordamos la realidad de manera distinta. Hay espacios más pequeños, hay espacios más grandes, podemos tener
medios limitados, ¿cierto? Que la mayoría de nosotros los tiene. Por ende, la idea es saber aprovecharlos, pero como decíamos antes, ¿cierto? Estar en este lado derecho de la pantalla, en el lado positivo, con creatividad, con soluciones y con trabajo en familia dentro del hogar. Aquí vamos a hacer, entre comillas, una introducción a algunos tips o consejos para facilitar el aprendizaje en casa, porque lo van a abordar de manera más detallada con herramientas y técnicas mis hermanos que vienen en las sesiones posteriores. Importante empezar por lo básico, propiciar un espacio adecuado, ojalá dentro del poquito espacio o mucho espacio que podemos tener, disponer cierto lugar donde sea un pequeño escritorio, aunque sea la mesa del comedor o un sillón, una mesa de centro, pero que tengamos un espacio exclusivo para estudiar, que cuando nos toque, ¿cierto?, hacer una tarea, cuando nos toque leer un libro, podamos estar en un espacio cómodo, en un espacio agradable. Planificar tiempo exclusivo y prudente para estudiar. ¿A qué me refiero con esto? Que planifiquemos la semana. Durante la semana, ¿cierto? Los colegios muchas veces nos mandan guías o nos mandan trabajos o libros para leer. La idea es que tengamos una planificación y hagamos horarios, ¿ya? Y horarios prudentes también. No es la idea de estar todo un día trabajando, estudiando, porque nos vamos a cansar y porque finalmente a lo mejor vamos a terminar con un roce. No, la idea es planificar los tiempos, hacer un horario, tal como si estuviéramos en el colegio, pero obviamente adecuándonos al tiempo y al espacio que hay en la casa. Y si en algún momento tenemos que terminar una actividad que nos han encomendado en los colegios que la están mandando de manera virtual, hacer recreo si es que se extiende demasiado el tiempo. Es importante que también siempre estemos informados, tanto los adultos de la casa, ¿cierto?, como el estudiante, de todas las actividades que van viendo el colegio. Si hay reuniones, si hay guías, si hay alguna indicación. La idea es que estemos súper enterados para poder cumplir con esas actividades, ¿cierto? Tanto que los mande directamente el colegio, a modo general, o tal vez alguna planificación o coordinación con los profesores. También es importante que tengamos claridad de las metas esperadas para el momento de estudiar. Por ejemplo, nos vamos a sentar a realizar una guía, nos vamos a sentar a leer un libro. Ya la idea es que tengamos claras las metas y que no estemos en ese momento, que tiene que ver también con la planificación, no que estemos en ese momento viendo qué hacemos. Y la idea es que la meta sea alcanzable también. Si tengo que leer un libro, quizás no lo voy a leer en una hora, pero sí que tengamos clara y bien establecidas las metas y que sean súper alcanzables en el tiempo que vamos a destinar para estudiar en ese día. Preparar el momento de estudio, contar con todos los materiales, con los textos, con los lápices, desde lo más básico hasta quizás el material más importante que podamos necesitar. Desde que si voy a hacer un ejercicio de matemática y sé que lo más probable es que me equivoque y tenga que borrar, que tenga la goma a mano. No que me pare, porque recordemos que una de las dificultades que nos mencionaron es la concentración. Entonces, cualquier distracción, ¡ay, que me faltó la goma!, la voy a buscar y ya el niño o el joven se distrajo. Entonces, la idea es que podamos propiciar este espacio, planificarnos y contar con todos los materiales, ¿cierto?, para poder hacer un momento de estudio concentrado y a conciencia. Tener, si es posible, un único tutor dentro de la familia. ¿Por qué? Porque si estamos cambiando de persona que acompaña al niño cada vez, quizás no va a saber lo que hizo el día anterior, no va a saber lo que se estudió el día anterior. Por lo tanto, ahí viene como un reproceso de ponernos al día y de entender qué aprendimos y de entender qué nos falta por aprender. Entonces, por eso es importante que quizás haya alguien, si es que es posible, que se haga cargo de este aprendizaje en casa. O por materia, uno a lo mejor tiene más habilidades, un adulto tiene más habilidades quizás para matemática, uno le enseña matemática.
el otro le enseña ciencias, pero la idea es que no vayamos picoteando uno y uno. ¿Por qué? Por esto que les mencionaba, de que a lo mejor nos puede producir este retroceso en ponernos al día de qué ya hemos aprendido y qué nos falta por aprender. Generar hábitos de aprendizaje más allá del tiempo que se dedica a estudiar. Por ejemplo, leer un libro solamente por entretención, dibujar, planear, hacer experimentos, ¿cierto? En las tutorías que yo estoy haciendo, los libros de ciencias, por ejemplo, hay varios experimentos que se muestran ahí. Y son bien entretenidos, entonces a lo mejor, más allá de que estoy haciendo una guía, de que estoy respondiendo las preguntas del libro, tomar esos experimentos y hacerlos también. Ya es una forma de aprender y aprender entretenido. Hay experimentos desde cosas que tengo en el hogar hasta salir al patio y recoger un poco de tierra. Entonces eso nos puede sacar de la rutina y también nos ayuda a generar observación y aprendizaje. Compartir la realización de tareas y otras actividades escolares con la familia. Hay niños que están en etapa de aprender a leer, de aprender a escribir, aprender a sumar, u otras cosas más avanzadas quizás, pero compartámoslo con la familia y celebremos los logros. Si aprendimos las letras, si aprendimos a leer, celebremos esos logros. Es súper importante que podamos hacer esos reconocimientos. Y tiene que ver con lo que sigue. Toda la familia debe estar comprometida con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un momento de estudio y estamos todos metiendo ruido, la verdad es que nos va a costar que el niño o el joven se concentre. Por lo tanto, el aprendizaje se va a ver un poco disminuido porque va a querer estar participando del ruido. La idea es que todos nos comprometamos y todos facilitemos este aprendizaje en el hogar. Potenciar las habilidades de cada uno también. No todos somos buenos para todos, algunos tenemos más habilidades para las matemáticas, otros tenemos más habilidades para el lenguaje, otros tenemos más habilidades para los idiomas. Nunca enrostremos lo que más nos cuesta, nunca enrostremos aquello que se nos dificulta más. Por el contrario, como les decía anteriormente, celebremos los logros y potenciemos las habilidades. Y siempre, súper importante, y a lo mejor a veces podemos perder la paciencia y nos pasa todo, ¿cierto? Pero tratemos de compartir el espacio de estudio con paciencia y amor. Ahora, estos tips son, como les mencionaba antes, una introducción porque mis hermanos más adelante van a abordar herramientas y técnicas de manera más profunda para apoyar este estudio en el hogar con la familia. Y queremos también hacer un trabajo, aparte de las tutorías que estamos haciendo a través del CEU, la verdad es que queremos incorporar a los papás o a los apoderados, a quien en la casa se esté haciendo cargo del aprendizaje del niño, del joven, lo queremos invitar a una conversación directa con nosotros, principalmente con los que estamos participando de estas charlas, con mis hermanos que les mencioné al principio, porque nos damos cuenta de que a veces nos falta espacio, nos falta conversar, o necesitamos alguna herramienta puntual para poder abordar este aprendizaje o este estudio en casa. Por lo tanto, los queremos invitar a estas conversaciones. Van a ser conversaciones que queremos tener entre nosotros, como les decía, hermanos del CEU, con el papá, con la mamá, con el hermano o con quien esté haciendo este rol de tutor dentro de la familia. Estas conversaciones, la idea es que las programemos en conjunto, también con el estudiante, ¿cierto? Con el niño, con el joven, para nosotros poder entregar, conocer su realidad, lo que usted nos quiera comentar, por supuesto, y nosotros transmitirle alguna experiencia o mejores prácticas para que este estudio en casa se haga más llevadero. Acá nosotros estamos indicando el correo del CEU. También hay otras formas de contacto, está el WhatsApp, está Instagram, también tiene Facebook, o con los hermanos que usted conozca, contáctese con nosotros, contáctese con el CEU para que podamos programar estas sesiones y compartir experiencias, mejores prácticas y consejos que nos puedan ayudar a abordar de mejor manera este estudio en casa. ¿Ve? Ahora,
es súper importante recordar que siempre, siempre podemos echar mano a esto que nos dice el Señor en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que son los frutos del Espíritu. Y que no solamente nos sirven para estudiar, sino que también en el contexto en el que estamos, ¿cierto? De pandemia, de cuarentena, de problemas económicos, de problemas de salud. Yo no sé la condición que cada uno esté pasando, el Señor sí lo sabe, pero siempre, siempre es importante que podamos echar mano a estos frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que es importante recordar, y me pareció lindo poder terminar esta parte de la charla con este recordatorio. Estemos manos a los frutos del Espíritu, no solamente para el estudio, sino que también para la convivencia en el hogar, en la familia y para lo que podamos estar pasando cada uno. Les agradezco por participar en esta primera sesión y los invito a seguir escuchando, ¿no es cierto?, a los hermanos Ricardo, a la hermana Maciel, la hermana Cata, que son los que vienen en las próximas sesiones. Muchas gracias, mis hermanos. Un gusto de haberlos saludado. Y le agradezco al Señor principalmente por la oportunidad de haber participado en esta primera sesión de la charla que hemos compartido. Hola, muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Eh, el día de hoy vamos a tener una charla bastante especial que vamos a hablar de diversos temas, pero nos vamos a centrar en algunas herramientas, algunos tips para padres y tutores. Quien les habla es el hermano Ricardo Santamaría. Me presento y con la finalidad de poder realizar una charla que sea de un aporte significativo también para ustedes, como para también todos nosotros. Junto con los hermanos del CEU hemos estado trabajando esta realidad y de alguna manera queremos también poder aportar de forma positiva en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestros niños y niñas de nuestro circuito de Puente Alto, como también aquellos hermanos y hermanas que también quieran, o personas, ¿cierto?, que quieran también unirse a este trabajo, no siendo también parte de la iglesia, también hay una bendición también especial para ello y también hay una herramienta y hay herramientas que de alguna manera como Centro Evangélico Universitario estamos generando y queremos generar para poder tener mejores resultados con nuestros estudiantes, entendiendo de que estamos en una situación que no es normal, es cierto, en una situación de emergencia, pero de alguna forma comprendemos de que Dios y el amor de Él nos permite poder comprender que este tiempo también puede ser de aprendizaje para nosotros, también puede ser de sacar lecciones y de avance también para los hijos de Dios. Recordar que los hijos de Dios tienen una promesa que es que todas las cosas que podamos vivir y podamos hacer y podamos tener conforme a la voluntad de Él, nos van a redundar para bien, de acuerdo al propósito también del cual fuimos llamados. Así que vamos a comenzar la charla del día de hoy, que es tips para padres y tutores. Vamos a centrarlo en un tema que es bastante específico, que va a ser el plan de aprendizaje a distancia. A este plan de aprendizaje a distancia le vamos a llamar PAD, que va a tener una finalidad específica que va a estar centrado en la comunidad, en el estudiante, ¿cierto? Cuando uno está en el colegio, generalmente los elementos o el protagonismo lo toman los profesores, lo toma la institución, la escuela, el colegio, pero en este caso nosotros vamos a centrarnos de alguna manera en la comunidad y en esta comunidad que somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos la comunidad de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, el Pastorado de Puente Alto, y de alguna forma queremos generar un plan de aprendizaje con una finalidad determinada, que los niños y niñas puedan también, y que también los hermanos, los chicos que son un poquito más grandes, ¿cierto?, que ya también están en edad escolar, ya sea enseñanza media o bien universitaria, también puedan aportar y también puedan tener, ¿cierto?, herramientas que puedan permitir un buen aprendizaje para ellos. Vamos a comenzar
esta charla, como lo habíamos dicho, tips para padres y tutores, plan de aprendizaje a distancia. Comenzamos. Ya, vamos a hablar de un tema que es bastante específico, que van a ser todas estas realidades que se presentan en este tiempo de pandemia. Estamos en una realidad distinta a lo que vivíamos o a la que se vivía hace 6 meses atrás o el año 2019. Es una realidad diferente y de alguna forma nosotros también tenemos que adecuarnos a estos contextos. Por lo general, eh, para poder aprender, hay elementos que son bastante fundamentales y uno que es primordial es que yo me pueda, o el que está aprendiendo, se pueda adecuar a un contexto determinado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se nos presentan contenidos, cuando se nos presentan dificultades desde el punto de vista del contenido o materias nuevas o cosas que se están aprendiendo, tengo que adecuarme a ese contexto y generar herramientas para poder ir mejorando mi aprendizaje. Por eso en este caso, el contexto de pandemia, ¿cierto? Esta emergencia que tenemos, es una realidad diferente y es una realidad que de alguna forma presenta necesidades y dificultades distintas. Las necesidades y dificultades yo creo que cada uno de los que está en su casa las ha vivido, ¿cierto? Ya la realidad es totalmente distinta porque el, el colegio prácticamente se me trasladó a la casa y de alguna forma esa realidad es diferente a lo que pasaba en el colegio. El colegio de alguna forma es más democrático, nos permite a lo mejor estar todos de una manera más justa o de una manera más democrática, poder aprender. Hay veces que las realidades en las casas no son tan democráticas, no son tan igualitarias, sino que hay muchas dificultades y hay necesidades distintas. Probablemente a lo mejor un niño o niña eh, que a lo mejor tiene acceso a internet en el colegio, tiene acceso a un computador, a lo mejor de manera más fácil o de una manera más pronta, a lo mejor en la casa no es la misma realidad. No todas las mismas realidades o no todas las realidades en los hogares son iguales. Hay dificultades como por ejemplo el tema del internet. Probablemente a lo mejor nos vimos y nos vemos en esa dificultad, nos vemos a lo mejor en la dificultad de cómo el apoderado, el hermano, la hermana, ¿cierto? Que es mayor, que a lo mejor quiere ayudar al niño o niña, eh, quiere, desde el punto de vista de la ayuda, ¿cierto? Quiere proporcionar a lo mejor un aprendizaje un poquito más significativo o que el niño o niña pueda aprender. Hay necesidades y hay dificultades que se presentan. El manejo de los contenidos, el manejo de las asignaturas, la realidad del hogar, las personas que a lo mejor están dentro del hogar y a lo mejor tienen alguna dificultad de enfermedad o alguna realidad en ese contexto, se presentan este tipo de dificultades. Eh, Hoy en día estamos en esta realidad de pandemia y necesitamos y tenemos la necesidad de abordar el contenido, de abordar los aprendizajes, de abordar ciertas estas necesidades educativas nuevas que tenemos de una manera distinta, de una manera diferente. Y este plan de aprendizaje nos puede ayudar un poquito a poder tener herramientas que nos permitan mejorar como, como apoderados, nos permita mejorar también como hijos e hijas de Dios, que también de alguna manera eh, podemos entender también ciertas realidades. Hay muchas cosas que hoy en día se dicen, ¿cierto? Hay realidades que hoy en día son complejas, pero tenemos una convicción desde el punto de vista de nosotros como hijos de Dios, que podemos salir adelante con la ayuda del Señor. Como lo decía anteriormente, en contexto de pandemia hay necesidades y dificultades diferentes y necesitamos abordar todas estas problemáticas de una manera distinta. Y esta manera distinta no quiere decir que, porque muchas veces nos quedamos con lo antiguo, la idea es que podamos renovar un poco respecto a cómo podemos enseñar también desde nuestras casas. ¿Cuáles son los objetivos de la charla o de nuestra charla que vamos a tener en esta tarde? Son objetivos que igual la idea es que podamos ser lo más aterrizados posible. ¿Qué quiere decir eso? Como lo decía en un comienzo, la idea es que nos podamos centrar más en la comunidad, en los niños, en el alumno, en cómo podemos mejorar una realidad
entendiendo toda la dificultad que hay y que puede existir dentro de los hogares. Hablamos del Internet, hablamos desde elementos que hoy en día están bastante complejos, personas, familias que lamentablemente tienen complejidad respecto al tema de su alimentación y muchas realidades, papá o mamá cesantes, porque quedaron cesantes en este periodo de pandemia. Hay muchas realidades que son bastante complejas, entonces, ¿cómo nos concentramos? ¿Cómo podemos realizar eso? La idea es que podamos ir enfocándonos y priorizando. En este caso, muchas veces y en muchas formas de cómo se presentan y cómo abordo, ¿cierto?, este aprendizaje, menos, o sea, menos desde el punto de vista de cómo yo voy generando este aprendizaje, menos puede ser más. Menos puede ser más. ¿Qué quiere decir eso? O sea, priorizo, voy lentamente y voy avanzando. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra charla? Ayudar a consolidar rutinas de trabajo cognitivo de los estudiantes en el hogar. O sea, de alguna forma me presento en esta realidad y trato de consolidar algún trabajo cognitivo. Cognitivo quiere decir, ¿cierto?, desde el punto de vista del aprendizaje, de la parte mayor del aprendizaje, o sea, cómo puedo lograr que mi niño, mi niña, el alumno o la alumna que le estoy enseñando en la casa aprenda. Vamos a consolidar algunas rutinas de trabajo que no son tan complejas, pero si las hacemos de forma constante y un poquito más disciplinados, podemos lograrlo. El segundo objetivo, vamos a entregar a tutores y a apoderados herramientas concretas que nos permitan avanzar en el aprendizaje de nuestros estudiantes en tiempos de cuarentena. Ya hay ahí dos imágenes que nos permiten también poder también relacionar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Continuamos. ¿Cuáles son las características del plan de aprendizaje a distancia? ¿Cierto? Son características, como lo decía en un comienzo, de emergencia, centradas en el estudiante desde el punto de vista de la diversidad y la flexibilidad que podemos aplicar en esto. ¿Qué quiere decir? Que los métodos que yo voy a aplicar, los métodos que yo voy a trabajar, tienen que ser lo más consciente posible. Tenemos esta necesidad del nuevo abordaje, pero de alguna forma tienen que ser conscientes porque tengo que entender la realidad. Eh, por lo general hay padres y apoderados o tutores o personas que están a cargo de niños o niñas que a veces son demasiado estrictos en ciertas cosas o que de alguna forma, no quiero decir que sea malo, pero creo que en esta realidad que hoy día nos presenta tenemos que entender también que los niveles de estrés para todos son mucho más amplios, entonces tiene que haber un poco más de flexibilidad. Es que en el colegio no me dan flexibilidad y me están pidiendo los trabajos, los trabajos, los trabajos. Sí, entendemos que esa realidad en muchos colegios se está presentando, pero también ustedes como apoderados y como padres también tienen la facultad de poder también hacer notar esa realidad a los colegios o a las instituciones. ¿Para qué? Para que podamos avanzar de forma más significativa con los alumnos. Porque no sacamos nada, ¿cierto?, con llenar de trabajos y a la larga va a pasar algo muy similar a lo que pasaba cuando estaban de forma presencial. O sea, prácticamente no se aprende nada o se aprende muy poco. ¿Qué tengo que generar? Como lo decía el slide anterior, tengo que generar una rutina de trabajo. Y esa rutina de trabajo puede ser flexible, puede ser diversa, entendiendo la realidad desde el punto de vista de la pandemia que estamos viviendo. Centrada, ¿cierto?, en el estudiante. ¿Cómo genero esta motivación? ¿Cómo genero, ¿cierto?, este gusto, estas ganas también de poder trabajar de manera más significativa? Hay varias herramientas y varios elementos que también pueden servir, particularmente haciendo al estudiante consciente de la realidad. Cuando yo hago a un estudiante consciente de la realidad, de alguna forma voy generando en el estudiante, en el niño o la niña, características que pueden mejorar desde el punto de vista de cómo él también ve la percepción del mundo. Porque hay muchos alumnos y alumnas que en el colegio no tienen esa realidad de conciencia.
tienen una realidad de conciencia bastante poca. ¿Por qué? Porque por lo general los papás, las mamás, en general, ¿cierto? El contexto, el entorno en el cual ellos se encuentran, les dan de todo y están todo a la mano y probablemente no valoran nada de lo que tienen. Entonces, en esa realidad, lo que como padres y tutores, creo que un enfoque que se les dice muchas veces a los padres apoderados en los colegios, un enfoque bastante importante es la valoración que ellos tienen o que ellos deben tener de lo que en este momento están aprendiendo, de lo que en este momento tienen como herramientas para poder salir adelante. No todos tienen la facultad de poder estudiar como ellos lo hacían en un momento determinado, pero hoy estamos en otra realidad y esa realidad también tienen que entenderla y tienen que tomar conciencia de aquello, generando conciencia. Para esto el tiempo es fundamental. ¿Desde qué perspectiva tomamos el tiempo? Desde la perspectiva de poder organizar un trabajo, ya sea diario. Si el día lunes voy a trabajar matemática, la idea es que pueda destinar un tiempo determinado, que no sea mucho, pueden ser máximo 45 minutos, para poder estudiar lo que estime conveniente en ese lapso de tiempo. Lunes, martes, miércoles, puedo darle un respiro, ¿cierto? Puedo darle a lo mejor un espacio de tiempo para que el niño o la niña pueda también a lo mejor no trabajar en ese día particularmente o bien el fin de semana, pero la idea es que podamos hacer y podamos generar una rutina consolidada y que de alguna manera él también pueda ver un orden, pueda ver el niño o la niña eh, un orden respecto también a lo que se le está explicando o a lo que se le está, o cómo se le está enseñando. Eh, por lo general pasan distintos elementos. Por ejemplo, el niño o la niña no quiere estudiar, eh, que pasa, ¿cierto? También y pasa desde la manera presencial, de cuando estábamos en clase, pasa mucho también esto, dejan las materias, dejan los contenidos para el último y de alguna forma eh, ellos también tienen que tomar conciencia de que esta realidad ya es totalmente distinta y que si quieren poder lograr objetivos serios, también tienen que hacerse responsables de ciertos elementos del aprendizaje. ¿Qué pasa con los niños o niñas o los más pequeños? También tienen conciencia, también tienen un nivel de conciencia bastante importante y ellos también tienen que aprender que de alguna manera el estudio o el aprendizaje que ellos van logrando les va a ir generando un elemento de bienestar también interno y de desarrollo también particular. Gracias a Dios, hoy tenemos una posibilidad que antes no teníamos. Esta misma charla nos permite poder comprender cosas que antes no sabíamos, probablemente nuestros padres, probablemente nosotros, a lo mejor cuando pequeños, no teníamos a lo mejor esta herramienta. Pero hoy, gracias a Dios, Dios nos permite también poder conocer herramientas diferentes y que podamos ir avanzando en esta realidad. Continuamos. ¿Cómo aplicamos una metodología? Metodología, ¿cómo aplicarla? Hay un chico que está aprendiendo, ¿cierto? En un lugar bastante cómodo, que bueno, puede ser la realidad de algunos, como no puede ser la realidad de algunos, o sea, de alguna forma, eh, ¿cuál es la intención de esta charla? La intención de esta charla es que no nos desmoralicemos, no nos achaquemos, no nos vamos para abajo, respecto a que a lo mejor yo tengo que tener todas las herramientas o todos los escenarios adecuados para poder generar un buen aprendizaje. No es así. Eh, si bien es cierto, hay elementos que son de base, pero de alguna forma nosotros tenemos que tratar de poder ordenar estos esquemas en el niño o en la niña. ¿Cómo ordenamos estos esquemas en los niños? Tratando de buscar un lugar que nos proporcione un nivel de concentración adecuado. Por lo general, cuando uno pregunta esto a personas que a lo mejor han estudiado o tienen alguna referencia desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de cómo pueden hacerlo, o estudio, o personas que se dedican a esto, hablan de lugares que son prácticamente como casi idóneos para poder hacerlo. Pero creo que
a lo mejor puede ser la realidad de algunos, como lo vengo repitiendo desde hace un momento, como puede ser la realidad, como no puede ser la realidad de otros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna forma, en un lugar de la casa, tratar de poder generar un elemento que nos pueda proporcionar un orden. Si el niño o la niña, por ejemplo, ahora con el tema de las clases online, eh, se está levantando y no se lava ni la cara, por decir algo así, no está generando, ¿cierto?, una rutina. No está generando una rutina, sino que simplemente está haciendo algo por cumplir. Y él, como lo decía anteriormente, tiene que ser consciente de su aprendizaje. La conciencia del aprendizaje le va a permitir a él poder darse cuenta de que el conocimiento no ocupa espacio. Y de alguna manera el conocimiento le va a permitir, o el aprendizaje le va a poder permitir el día de mañana poder tener mejores puertas y mejores alternativas en los diferentes lugares donde hoy en día se puede presentar. Claramente somos hijos de Dios y sabemos que Dios es el que abre puertas, pero en esta realidad Dios también nos presenta herramientas concretas para poder ir avanzando. Y si ya el alumno o la alumna ya es más grande, ¿cierto? Estamos hablando de la adolescencia también, eh, instar, ¿cierto? Como tutores, como padres, a que los niños y niñas puedan también tener un nivel más disciplinado en su aprendizaje. Hay niños y niñas, sí, podemos decir que hay niños que aprenden de diversas formas, que tienen muchos elementos y que hoy en día hay teorías, diversas teorías, por ejemplo, teorías de inteligencias múltiples, teorías que están basadas en la emocionalidad o en la parte emocional, como el aprendizaje emocional, como las teorías de aprendizaje de inteligencia múltiple, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha literatura con respecto a eso. Pero la idea de hacer la bajada es conocer cómo puede aprender mejor ese niño o esa niña que está a mi cargo. ¿Cómo cree usted o cómo creo yo que pueden aprender de mejor manera? Hay chicos que son muy hiperactivos y que debe ser complejo y esta realidad uno lo ve en la realidad escolar, ¿cierto? Eh, como profesor veo que hay niños y niñas y no es un tema de maldad, no es un tema de, de, de que hay algo que a lo mejor ellos están haciendo, porque no hay una conciencia respecto a ciertos elementos. O sea, hay conciencia, pero muchas veces su hiperactividad, su manera de ser, su carácter, su personalidad, son de diversas formas. Y entonces, en esas diversas formas, hay chicos que se paran, hay chicos que a lo mejor les gusta correr. Esas metodologías, como por ejemplo cuando uno hace clase, eh, conoce a los alumnos y trata de poder generar ciertos espacios de tiempo para que ellos puedan generar más concentración y puedan también avanzar en lo que se les está pidiendo, eh, ya sea cierto en el avance de una tarea, en el avance de una actividad o el contenido que estamos trabajando. Pero bajo esa realidad, ustedes también pueden hacer ese tipo de metodologías. Por ejemplo, establecer horarios en la medida de lo posible. Si usted ve que a lo mejor el nivel de concentración del niño o la niña es de 15 minutos, pero ¿cómo 15 minutos? Sí, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, algunos sé, 20 minutos. Hay niños y niñas que tienen niveles de concentración bastante cortos, pero no quiere decir que aprendan menos que el otro. Hay veces que esos niños o niñas aprenden más que el otro. Eso es parte del desarrollo cognitivo de cada uno y es parte, de alguna manera, de la personalidad y el carácter de cada uno. ¿Qué tengo que hacer yo? Establecer horarios en la medida de lo posible y, y estos horarios que de alguna forma que puedan también cumplirse. Es que mi método es no establecer horarios, perfecto, pero la idea es que usted pueda llegar también a un resultado determinado. Y un resultado, como yo voy generando el resultado, hoy en día lamentablemente, me guste o no me guste, o favorablemente, los resultados están desde el punto de vista de desde los elementos numéricos. Por ejemplo, si yo aprendo me saco un 7, si no aprendo me saco una mala nota. Entonces, se está tratando de modificar eso respecto al tema de las evaluaciones, pero
de alguna forma yo creo que usted, yo no, eh, hay papás y hay mamás sí que igual hacen tareas en sus casas y les ponen nota a los niños, ya está bien. Pero puede que también sea, bueno, si es una metodología que usted que ha aplicado, bien, perfecto. Pero creo que conocer la realidad y conocer cómo aprende el niño o la niña, creo que eso es algo fundamental. Y en esa realidad, establecer horarios, establecer métodos secuenciales para que el niño o la niña también, como lo hace en el colegio, por ejemplo, en el colegio entra a las 8, 8:30, sale al recreo a las 9:30, un cuarto para las 10. Entonces, hay cosas que igual son un poco de estructura. Ay, que yo estoy en contra de la estructura. Eh, Básicamente es parte del sistema propiamente tal y el sistema educacional. ¿Qué pasa cuando hay niños que son de estas características? Muchas veces cuando crecen se encuentran una realidad que lamentablemente a veces los perjudica un poco porque estuvieron en otra realidad determinada, o sea, se les permitió, hubo mucha permisividad y lamentablemente eh, no fue bueno la realidad después como se las presentaron. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos y estamos y somos parte de este sistema. Eh, ¿Cómo vamos? En el tercer punto dice realizar tareas con niveles graduados de dificultad, como le decía anteriormente. Si vamos a aprender o si vamos a desarrollar una tarea y de alguna forma usted ve que el niño, la niña, el alumno no conoce el contenido, la idea es que partamos desde lo más básico, desde lo más simple, para poder ir graduando en los niveles de dificultad y de alguna manera ir avanzando en el contenido propiamente tal. Eh, Establecemos horarios, eh, las tareas que vamos a ir realizando las podemos ir graduando desde el punto de vista de la dificultad. Es que me están pidiendo algo que yo no sabía, me están pidiendo, por ejemplo, si el niño va en séptimo, eh, me están, me están preguntando algo que no sé, o va en octavo, y parece que está en materia de sexto o en materia de quinto. Tratémonos de hacer el espacio para poder ir, ¿cierto?, investigar de la materia y poder ayudar respecto a eso. Es que me cuesta bastante. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar y las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar respecto a eso. Más hoy en día que hay mayor nivel de información y que el contenido propiamente tal eh, lo podemos encontrar más a la mano. El contenido hoy en día se encuentra más a la mano. Antes era más complejo, a lo mejor, o más que complejo, antes tenía un nivel de esfuerzo diferente, porque si yo quería aprender cosas distintas, tenía que ir a la biblioteca, tenía que pedir un libro. Hoy en día tenemos el Internet que nos permite poder también ir a distintos libros y revisar distinta literatura, distintos tipos de contenidos de diversas formas y nos permite poder también mejorar todos nosotros. Entonces, buscamos un lugar que nos proporcione un nivel adecuado de concentración, establecemos horarios en la medida de lo posible, realizamos tareas con niveles graduados de dificultad. Continuamos. Continuamos acá con metodología, cómo aplicarla. Generamos una rutina de trabajo. Ya generamos una rutina de trabajo, como lo expliqué anteriormente, una rutina que nos permita el lunes a lo mejor hacer una materia, el martes otra materia, el miércoles otra, el jueves otra, el viernes otra materia. Y de alguna forma vamos avanzando en esto. El segundo punto, monitorear el avance a través de métodos prácticos. ¿Cómo monitoreamos el avance a través de métodos prácticos? A través, ¿cierto?, de revisión. Puede usted tener una pequeña agenda, un pequeño libro, un pequeño cuaderno, que vaya también usted anotando y diciendo, ya, hoy día aprendimos tal cosa. ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? Por lo general, el ticket, ¿cierto? Este tema que a veces tan visual que se critica tanto, o no sé, por el premio o alguna cosa que sea relativo, hay niños y niñas que se motivan bastante. No sé. Estamos hablando, por ejemplo, yo hago clases desde todo el espectro educacional, desde prebásica hasta cuarto año medio. Y, pucha, los alumnos de primero, segundo medio están pidiendo un sticker o una carita feliz.
porque se quedaron pegados en primero, segundo básico, en tercero básico, en prebásica, cuando les ponían el sticker y la carita feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay métodos prácticos para ir monitoreando el avance. Ustedes también pueden generar un trabajo de interés y que también sea significativo para los niños en sus casas. Pueden tener esa herramienta, pidiendo la gracia y la sabiduría a Dios, y también aprovechando estas herramientas que también se nos están presentando, que las podemos usar. Como lo dijimos, generar una rutina de trabajo, generamos un calendario puede ser visual, puede ser visible para el niño, monitorear el avance a través de métodos prácticos, vamos monitoreando ese avance y vamos también generando premios pequeños, ¿cierto? Que a lo mejor también nos permitan, es que no todos tenemos, estoy hablando de elementos que sean más respecto al tema de la motivación. No estoy hablando de que no vamos a hacerle un regalo, te voy a regalar 1.000 pesos, 10.000 pesos por el 7 que te sacaste. No, no. Estoy hablando de cosas que sean más sencillas, métodos más prácticos. Que a lo mejor el niño o la niña vea que también hay algo que al tutor, al padre, al apoderado, le llama la atención. Oh, él, él se está dando cuenta que está avanzando, y también el tutor y el apoderado también se está dando cuenta que vamos avanzando. O sea, vamos avanzando juntos, y en eso también hay algo que es bastante significativo, bastante importante para el niño, como también para el padre o el tutor, el padre o la madre. Vamos con el tercer punto, dice, desarrollar un hábito que muestre los resultados de forma que el alumno pueda conocer su evolución. O sea, el hábito que voy mostrando, ¿cierto? O el hábito que voy desarrollando, más que mostrando, desarrollo el hábito, ¿cierto? ¿Cómo desarrollo el hábito? Hay muchos elementos que nos permiten desarrollar un hábito de buena manera. Generalmente está, como lo dije anteriormente, el tema de la conciencia. ¿Por qué es importante estudiar? ¿Por qué es importante aprender? ¿Por qué es importante desarrollarme? Eso me va a generar herramientas, eso me va a generar eh, habilidades probablemente distintas a lo mejor a lo que tenía. Eh, Voy a ir conociendo otras cosas. Hay niños y niñas que lamentablemente viven mucho tiempo o gran parte de su infancia, adolescencia, muy frustrados. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad, o porque fueron estigmatizados, fueron a lo mejor menoscabados en algún momento determinado, diciéndole, tú no sabes, tú no eres capaz, tú no aprendes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contenido se les presentó casi como algo terrible que no lo podían hacer. Por ejemplo, el tema de las matemáticas. Pero eso, para poder aprenderlo, tengo que generar un hábito. Si no genero el hábito, difícilmente voy a aprenderlo de manera a lo mejor tan maestra o magistralmente como aprenden otros niños que a lo mejor escucharon la clase y están listos. Yo personalmente no era de escuchar solamente la clase, tenía que volver a repasar, volver a estudiar para poder ir mejorando en mi aprendizaje. Pero eso también iba de la mano con lo que mi mamá también me enseñaba y también me instaba a poder estudiar también en mi casa. Y hoy en día, como estamos en casa estudiando, eh, se ve más, se encarece más ese trabajo. Es complejo, porque los niveles de estrés son más altos, los niveles de ansiedad son más altos, pero confiemos en Dios de que de alguna manera este avance va a ser mucho mejor y va a ser de buena manera si lo hacemos con Dios. Desarrollamos un hábito que muestra el resultado de forma que el alumno pueda conocer su evolución. ¿Cómo voy conociendo la evolución? Voy conociéndola desde el punto de vista práctico. Hoy día aprendí, hoy día desarrollé, por ejemplo, hay muchas materias, muchas tareas que están dando hoy en día. Y lamentablemente creo que el sistema está un poco saturado respecto a ciertos colegios que están enviando mucha tarea, y hay mucha problemática respecto a eso, porque estamos en una realidad que es compleja. Creo que hay colegios que se están centrando mucho en lo pedagógico, y hoy en día la realidad tiene que ir de la mano con lo social. Creo que lo social es lo primero, y posteriormente el tema pedagógico.
Pero si está usted en un colegio que está en esa realidad y necesitan realizar las tareas y todo lo demás, la idea es que podamos ir conociendo la evolución de esos trabajos, monitoreándolo a través de lo que los profesores vayan pidiendo y también haciendo una retroalimentación con respecto al trabajo que está haciendo en su casa. Si los profesores están pidiendo mucha materia, están pidiendo muchos trabajos, muchas actividades, ir también desglosando estas actividades, partiendo, ¿cierto? A lo mejor desde las que a lo mejor generen una menor dificultad o viceversa, pero la idea es que podamos avanzar, no quedarnos ahí solamente, sino que podamos ir avanzando, no dejar las cosas para el último, sino que de alguna forma ir, como lo decía anteriormente, secuencialmente, pudiendo generar un avance en el niño y la niña tomando conciencia de aquello. Si el niño o la niña ya está más grande, que también pueda decir que las cosas con libertad, que pueda hacer de esa forma, que no existas rápidamente, ¿cierto? El reto o regañarlo de forma muy directa, sino que de alguna forma que usted también sea consciente de aquello y que si las cosas se han dejado para el último hasta este punto, podamos establecer un método de trabajo práctico en su casa eh, para que podamos ir avanzando de buena manera y si ya las cosas nos hicieron bien hacia atrás, que podamos comenzar desde este punto a hacerlas de mejor manera. Metodología, cómo aplicarla. Continuamos con el siguiente slide. Ejemplos de métodos prácticos. Aquí hay algunos ejemplos de métodos prácticos que podemos utilizar. Como le dije anteriormente, establecemos horarios y generamos rutinas, que es algo muy importante. Ahí hay un calendario, perdón, hay un reloj que también nos permite poder ir viendo. Hay un reloj que me indica, ¿cierto?, el sueño que tengo que tener. Son aproximadamente 8 horas. eh, o sea, eso es algo muy importante, el tema del descanso. Hay distintos elementos. Bueno, ahí sale el colegio, sale, ¿cierto?, las colaciones, sale nuevamente el colegio, sale el snack, el tiempo libre. Hay varios elementos que yo puedo ir generando en mi casa. Y esos varios elementos que puedo ir generando en mi casa también me pueden permitir ir avanzando en este desarrollo. También hay un horario en cuarentena, y eso lo revisé en la web y está bastante bueno, porque me habla de que no porque estemos en casa vamos a hacer las cosas eh, eh, sin ningún orden, sino que podemos hacerlas a través de un orden y de alguna forma esto también va a generar un hábito en el niño o la niña. Horario de cuarentena, a las 9 nos levantamos, a las 10, a las 11 trabajo en el colegio, a las 11 comemos una fruta, a las 12 hacemos limpieza en la casa, a las 1 de la tarde comemos. Hay varios elementos que se pueden hacer, ¿cierto? Pero bueno, hay varios elementos que se pueden hacer ahí, pero obviamente lo que podemos criticar de esto es que no está el tiempo para poder buscar a Dios. Y ahí también podemos colocar un tiempo de ver, ¿cierto?, las reuniones online, de ver, ¿cierto?, de también estar en un momento determinado. Obviamente que nosotros buscamos a Dios con la ayuda de Él durante todo el día, ¿cierto?, de alguna forma en nuestra relación con Él. Pero también podemos colocar así como un ítem el día martes, escuchamos la reunión, vemos la reunión online, el día jueves también, y el día domingo, ¿por qué no? También es parte de un método práctico. También el niño y la niña también se va a dar cuenta de que tenemos un orden y que de alguna forma ese orden también es reflejado a lo que Dios también nos muestra a nosotros. Porque recordemos que Dios también es ordenado. Continuemos. Ejemplos de métodos prácticos. Continuamos con el siguiente slide. Aquí hay otros ejemplos de métodos prácticos para poder llevar en cuarentena. Eh, Al volver a la casa, bueno, ya estamos en casa, así que eso lo tenemos súper claro. Eh, Ahí hay varios elementos. Hecho, como podemos decir, vamos cumpliendo tareas, lo hice, hecho, cambiar los cuadernos, también
O sea, hay varias cosas. Si hay algo que no he podido realizar, también dejarlo así como de esa forma está presentado en ese cuadro. Eh, hay también acá en el centro un calendario que me habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el fin de semana. Los deberes, las comidas, el colegio, la higiene, son ejemplos para monitorear el avance y evaluar el proceso, como lo habíamos dicho. Eh, eh, Cuando nosotros tenemos la motivación es algo muy importante, pero no nos podemos quedar solamente en la motivación. La motivación sin una disciplina, sin un método de trabajo, sin sin un proceso en la cual nosotros vamos avanzando de manera disciplinada para poder lograr un objetivo, un resultado final, eh, se va a quedar solamente en eso, en motivación. Y hay muchas personas que viven motivadas, pero solo es eso. La idea es que podamos ir avanzando y podamos ir cumpliendo nuestros objetivos. ¿Cómo abordamos los contenidos? Lo primero es conocer qué vamos a enseñar y cómo lo podemos enfocar de mejor manera. ¿Qué ocurre si no conocemos la materia o el contenido? Hay alternativas más a la mano, ¿cierto? Ahí pusimos un icono de una página que yo creo que muchos de los que están escuchando la conocen, que es YouTube. Podemos revisar libros, podemos ver páginas web, blog, podemos revisar distintas páginas que nos permiten, ¿cierto?, poder conocer, donde hay de manera concreta la explicación de contenido. Bueno, eso lo hacen gran parte de los estudiantes de, ¿cierto?, de básica, de media y también educación superior, para que hablar de eso, la cual uno se da cuenta de que muchas veces, como el profesor le explica, ¿cierto? En YouTube, yo sigo a varios profesores, muchas veces aprendo de mejor manera en en ese tipo de páginas que a veces en la misma clase. O sea, ahí ustedes pueden ir viendo cómo pueden aprender de mejor manera y cómo también pueden también generar conocimiento para ustedes mismos, que es parte importante de lo que nosotros estamos aplicando en esta charla. Continuamos. ¿Cómo lo abordamos los contenidos? Bueno, lo primero es conocer lo que vamos a enseñar. ¿Cómo lo podemos conocer? Hay varias herramientas que ustedes pueden aplicar. Revisar libros, página web, blog, YouTube, etc. Donde se explique el contenido. Continuamos. Como padres o tutores, ¿podemos obtener buenos resultados? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí podemos obtener buenos resultados. Primero, obviamente que tenemos, como lo dijimos en un comienzo, tenemos a Dios de nuestra parte y Dios siempre nos da eh, la mejor, eh, todo lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Entonces, de alguna forma, nos va a dar el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría para poder hacer mejor nuestro trabajo como tutores o como padres. Existen muchas formas de obtener resultados, pero no todas son buenas. Podemos, podemos aplicar a lo mejor para poder tener un resultado cosas que a lo mejor no son las mejores, desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Uno también tiene que hacerle ver a los niños cómo el mal, por poner un ejemplo más concreto, el mal camino tiene una consecuencia negativa. Pero si yo hago las cosas de manera disciplinada, de manera ordenada, voy a tener un buen resultado. Si me preocupo y me ocupo de mis estudios, va a ser bueno. Y naturalmente, por algo estamos acá para poder hablar con los padres y los tutores. La realidad no es normal, la que tenemos hoy en día, y debemos encauzar de buena manera los aprendizajes, manejar las circunstancias estresantes y mejorar a través de la constancia en el trabajo diario. Eso es algo muy importante. Buscar una rutina de trabajo, no dejando todo para el final o para las últimas instancias. La idea es que no lo hagamos así, sino que vamos secuenciando el trabajo. La realidad hoy en día ha cambiado bastante. Ya tuvieron las vacaciones de invierno, ahora lo que se viene para adelante supuestamente son todo hasta fin de año clases, entonces está complejo el panorama, muchos están adecuándose a esto, pero pidamos gracias, sabiduría a Dios, porque Dios nos va a dar aquello y apliquemos las herramientas que de alguna forma se nos están enseñando en estas charlas que tienen esa finalidad.
Continuamos. ¿Podremos avanzar? ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos avanzar? ¿Qué pasa si no avanzamos? Eh, yo creo que sí podremos avanzar, pero primero con Dios y conforme, ¿cierto?, a lo que hoy en día estamos también entregando, que creo que puede ser un buen material para todos ustedes que nos están escuchando. Dice, puede resultar difícil presentar avances significativos en este periodo, pero debemos buscar las herramientas más concretas para que nuestro plan de aprendizaje a distancia, el PAD que habíamos hablado en un comienzo, se pueda cumplir. Fijémonos metas y objetivos coherentes. Hagamos partícipe de los avances en todo momento a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas, que los podamos hacer partícipes, ¿cierto? En este caso, no es solamente hacer la tarea, ya es como, la realidad es que no todas las realidades en los hogares son iguales, perfecto, pero la idea es que también tengamos ese doble esfuerzo, porque en este periodo de cuarentena tenemos que tener, de alguna manera, esforzarnos un poco más para que también los niños y las niñas en sus casas puedan aprender. Eh, Va a ser muy difícil que puedan aprender lo mismo que aprendieron en el colegio, porque la realidad es distinta, pero lo podemos lograr de alguna forma con pequeños esfuerzos. Entonces, ¿cómo esos esfuerzos, cómo lo hacemos más reales? Es que nos fijemos metas y objetivos más coherentes, más aterrizados, rutinas de trabajo, ¿cierto?, más conscientes en la casa, de acuerdo a la realidad que pasa en la casa, ¿cierto? Si hay adultos mayores, si hay complejidad respecto a lo que pueda ocurrir en el hogar, eh, a lo mejor del cuidado de aquellos adultos mayores, de lo que pasa en la casa, etcétera, eh, igual generar la instancia para que el niño o la niña pueda aprender. Eh, Continuamos, ya estamos casi terminando nuestra charla y les agradecemos a todos los hermanos y hermanas, padres y apoderados que también participaron con nosotros en esta charla. Eh, no olvidar, ya vamos concluyendo y vamos cerrando el trabajo que vamos, o que el día de hoy planteamos en nuestra charla. ¿Desde qué punto de vista lo vamos concluyendo? ¿Qué es lo que aprendimos? O no olvidemos lo que aprendimos el día de hoy. Primero, ¿cierto? Conocer lo que vamos a enseñar, como punto uno. Lo podemos, si quiere, anotar, lo puede usted revisar, lo puede colocar en algún lugar. Conocemos lo que vamos a enseñar. ¿Cómo lo conocemos? Indagando en las materias, los contenidos, las cosas que el niño o la niña está aprendiendo. Hay chicos que por lo general piden ayuda cuando ya está, pero todo ya realizado, o sea, ya los tiempos, los plazos, ¿para cuándo tenías que entregar este trabajo? Para ayer. Entonces, cuando pasa eso es complejo. Pero si pasó una vez, si pasó dos veces, la idea es que no pase tres veces. La idea es que no siga pasando. ¿Y cómo lo hacemos? También nosotros ordenando. ¿Ya? Conocer lo que vamos a enseñar. Lo conocemos y podemos enseñarlo de mejor manera. Planificamos el trabajo. Dijimos, ¿cierto? Grandes rutinas de trabajo, pusimos varios ejemplos ahí que también podemos trabajar y podemos aplicar. Buscamos la información usando los recursos que tenemos a mano. Si tenemos libros, hay libros que se han entregado, ¿cierto?, al ministerio, hay trabajos que se están haciendo, lo que se pasa, ¿cierto?, también en las clases online, y también estos elementos que también dijimos, ¿cierto?, como estos canales que nos permiten también, canales en la web, que nos permiten también poder conocer los contenidos de manera más práctica. Y el cuarto punto que también revisamos, de cómo también abordamos las tareas o actividades, ¿cierto? Para poder abordar las tareas o actividades también tenemos que conocer qué se nos está preguntando en estas tareas y actividades y cómo las podemos realizar. Eh, la idea es que podamos conocer lo que pasa con los niños y niñas, con los estudiantes. Si lo conocemos, podemos también nosotros mejorar también nuestros hábitos y también podemos eh, planificar de mejor manera el trabajo. Así que no olvidar esto, que es lo que tratamos el día de hoy y que de alguna forma nos permite poder ir mejorando en todo lo que hemos planteado, todo este
de alguna manera el proyecto que estamos trabajando con el Centro Evangélico Universitario de cómo podemos ayudar con herramientas útiles en la enseñanza de los alumnos y alumnas, de los estudiantes, de los niños y niñas en sus casas. Y para poder dar finalización a esta charla, agradecemos y agradezco a todos los que estuvieron hasta el final, los que escucharon y los que de alguna manera se interesaron en este trabajo. La idea es que pudiésemos generar herramientas de manera concreta para los tutores, para los padres, y que de alguna forma nos van a ir ayudando para que cuando ya volvamos a una normalidad, entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos que esto no va a pasar todavía de manera muy inmediata, pero de alguna forma cuando volvamos a poder, ¿cierto? Que los chicos puedan volver a las clases, que puedan volver a los colegios, vuelvan también con métodos y herramientas concretas, conscientes de que el aprendizaje también depende de ellos. Y también depende, ¿cierto?, de alguna manera de cómo nosotros también se lo podamos plantear y cómo también los podamos ayudar. Y terminando ya la charla, dice acá este versículo en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo número 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si necesitamos sabiduría, dice su palabra, pidamos a Dios, porque Él va a dar en sobreabundancia, inclusive más de la que nosotros creamos que es bueno para nosotros, porque Él da la sabiduría. Y la sabiduría es lo que nos permite poder vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Y de su boca viene el conocimiento. Él nos da el conocimiento y la inteligencia, las herramientas para poder vivir en este lugar o donde Dios nos ponga de manera consciente, de manera feliz con el Señor y de la mejor manera posible como Dios quiere para nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Esta charla tiene esta finalidad de que podamos tener de alguna forma distintos tips para poder mejorar el aprendizaje de los niños y niñas en nuestras casas. Para Dios que me ha dado esta preciosa oportunidad, solo para Él, tributo, honor y gloria, desde ahora y para siempre. Amén.